Bienvenidos, almas astutas, a Narrador de Almas. Soy Valeria. Se suele decir que la edad trae consigo la sabiduría. Pero a menudo, el mundo asume que también trae la ingenuidad. La historia de hoy es la de Isabel, una madre a la que su propio hijo intenta despojar de su hogar, creyendo que su vejez es sinónimo de debilidad. Lo que él no sabe es que, bajo una apariencia frágil y algo despistada, se esconde la mente de una estratega que, con la ayuda de una vieja amiga, ha preparado una trampa legal perfecta. Es un relato sobre la codicia, la traición y la lección inolvidable de que nunca, jamás, se debe subestimar la inteligencia de una madre. La visita de mi hijo David y su mujer, Mónica, aquel domingo por la mañana, fue inusual en su amabilidad. En los últimos años, sus visitas se habían vuelto cada vez más esporádicas y funcionales. Pequeños trámites familiares que cumplían con una cortesía apresurada. Pero ese día, eran todo sonrisas y atenciones. Mónica me trajo un ramo de orquídeas, mis favoritas, y David incluso se ofreció a arreglarme el grifo de la cocina que goteaba. Una tarea que yo le había mencionado de pasada hacía meses y que él había ignorado convenientemente. Mientras los observaba moverse por mi casa con aquella familiaridad repentina, una pequeña y fría alarma comenzó a sonar en un rincón de mi mente. A mis 72 años, después de una larga vida, había aprendido que la amabilidad excesiva y repentina rara vez es gratuita. Suele ser el prólogo de una petición. Y no me equivocaba. Después de almorzar, mientras recogíamos los platos, David se aclaró la garganta, adoptando el tono serio y a la vez condescendiente que usaba cuando quería explicarme algo que, según él, era demasiado complicado para mi mente de anciana. Mamá, hemos estado pensando, comenzó, mientras Mónica se sentaba a su lado en el sofá, asintiendo con una expresión de estudiada preocupación. Nos preocupa tu futuro financiero. Con la pensión y los gastos de la casa las cosas pueden ponerse difíciles. Escuché su discurso, también ensayado. Hablaron de la inflación, de los impuestos de sucesiones, de la complejidad de la burocracia. Usaron un montón de palabras largas y complicadas, diseñadas no para informar, sino para confundir, para crear una atmósfera de problema inminente del que ellos, por supuesto, tenían la solución perfecta. Así que, continuó David, llegando al punto culminante, mi gestor nos ha preparado unos papeles. Es solo una pequeña reorganización fiscal. Poner la casa a mi nombre ahora, en vida, nos ahorrará una fortuna en impuestos cuando bueno. En el futuro, su delicadeza al evitar la palabra muerte era casi cómica. No te preocupes, mamá, nada cambiará para ti, se apresuró a añadir Mónica, con su sonrisa más tranquilizadora. Tú seguirás viviendo aquí, por supuesto, todo el tiempo que quieras. Esto es solo papeleo, una forma de simplificar las cosas para todos a largo plazo. Y entonces, David sacó de su maletín una gruesa carpeta y la puso sobre la mesita de centro. La abrió y extrajo un fajo de papeles llenos de cláusulas y jerga legal. Sé que parece muy complicado, mamá, pero es un procedimiento estándar. Solo tienes que firmar aquí. Aquí y aquí, dijo, señalando varias pestañas amarillas que ya había colocado estratégicamente en las páginas. Me quedé mirando los papeles. Mi corazón, que hasta entonces había estado latiendo con una calma cautelosa, empezó a acelerarse. Era esto, el momento que, en el fondo de mi ser, sabía que llegaría. El asalto final a mi independencia, disfrazado de un acto de solicitud filial.
Miré sus rostros, tan ansiosos, tan llenos de una codicia mal disimulada. Y en ese momento, tomé mi decisión. O más bien, puse en marcha la decisión que llevaba meses preparando. Decidí darles exactamente lo que querían. O al menos, lo que ellos creían que querían. Cogí los papeles y fingí leerlos, entornando los ojos, acercándolos y alejándolos de mi cara. ¡Ay, hijo mío! Estas letras son tan pequeñas y yo no entiendo nada de estas cosas de abogados. Pero si tú dices que es lo mejor. Suspiré, un suspiro largo y tembloroso. El de una anciana que se rinde a la superior sabiduría de sus hijos. Confío en ti, David. Siempre he confiado en ti. La expresión de alivio en sus rostros fue tan evidente que casi me eché con acento agudo a reír. Habían mordido el anzuelo. David me tendió su elegante pluma estilográfica. La cogí con una mano que, deliberadamente, hice temblar ligeramente. Me incliné sobre la mesa y, bajo sus miradas atentas y triunfantes, estampé mi firma en cada una de las líneas que me habían señalado. Garabateé mi nombre, un poco torpemente, como se esperaría de una mujer de mi edad. ¿Así está bien, cariño?, pregunté, levantando la vista con una expresión de inocencia desvalida. Perfecto, mamá. Absolutamente perfecto, dijo David, recogiendo los papeles con una rapidez casi indecente. Como un ladrón que acaba de hacerse con el botín. Mónica me dio un abrazo frío y victorioso. Has hecho lo correcto, Isabel. Ya verás cómo es lo mejor para todos. Y poco después, se marcharon, llenos de excusas sobre una reunión importante, ansiosos por ir a celebrar su victoria. Y yo, me quedé sola en mi salón, en la casa que, supuestamente, acababa de regalar. Y mientras oía su coche alejarse, una sonrisa genuina, fría y absolutamente decidida, se dibujó en mis labios. El primer movimiento de la partida de ajedrez había terminado. Y ellos, en su arrogancia, no se habían dado cuenta de que acababan de mover su rey directamente a mi trampa. El sonido de la puerta al cerrarse tras ellos fue como el pistoletazo de salida. La mujer frágil y confundida que había estado interpretando durante la última hora se desvaneció. Y en su lugar, emergió la verdadera Isabel. Me levanté del sofá, ya no con la lentitud de una anciana, sino con la energía de una mujer con una misión. Fui directamente al teléfono y marqué el número de mi mejor y única amiga de verdad, Carmen. Ya está hecho, Carmen, le dije en cuanto descolgó. Han picado el anzuelo con el sedal y la caña incluidos. Oí la risa seca de Carmen al otro lado. Sabía que lo harían. La codicia es el pecado más predecible de todos. ¿Has firmado? He firmado, respondí, y una sonrisa se dibujó en mis labios. He firmado cada página con mi peor letra, como si tuviera un tembleque de Parkinson. Bien hecho, Isabel. Eres mejor actriz de lo que pensaba, dijo ella. Ahora, solo queda esperar. Dales unas semanas para que se regodeen en su victoria. Cuanto más alto suban, más dura será la caída. Colgué el teléfono y me preparé una taza de té. Mi primer acto como una mujer libre en mi propia casa. Mientras el agua hervía, me quedé mirando los papeles que David y Mónica habían dejado olvidados sobre la mesa en su prisa por marcharse. El folleto satinado de Villa Serenidad. Lo cogí. Las fotos de ancianos sonrientes jugando al parchís me parecieron una burla macabra. Lo arrugué lentamente en mi puño y lo tiré a la basura. Mi futuro no estaba en una residencia de lujo comprada con mi propio dinero.
Mi futuro, por primera vez en mucho tiempo, volvía a estar en mis manos. La confrontación de esa tarde, aunque había sido una farsa por mi parte, era el resultado de un despertar que había tenido lugar meses atrás. Mi hijo y mi nuera no se habían vuelto codiciosos de la noche a la mañana. Había sido un proceso lento, una erosión gradual de su afecto y su respeto, un proceso que yo, en mi deseo de mantener la paz familiar, había permitido e incluso fomentado con mi silencio. Todo había empezado a cambiar tras la muerte de mi marido, 5 años atrás. Mientras él vivió, su fuerte personalidad y su claro sentido de la justicia mantuvieron a raya las ambiciones de nuestro hijo, pero cuando él se fue, yo me quedé sola, y poco a poco, me convertí en un objetivo fácil. Las visitas de David y Mónica se fueron espaciando. Sus llamadas se volvieron más cortas, más funcionales. Y sus conversaciones, cuando se producían, giraban casi siempre en torno a un único tema: el dinero. La casa. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti. Mamá, el mantenimiento debe de ser carísimo. Mamá, ¿has pensado en mudarte a un sitio más pequeño, más manejable? Comillas. Eran sugerencias, no demandas. Consejos, no órdenes. Pero la intención subyacente era siempre la misma. Querían que me fuera. Querían liberar el capital que representaba la casa. La gota que colmó el vaso. La que me hizo darme cuenta de que no estaba tratando con hijos preocupados, sino con depredadores pacientes. Fue una conversación que escuché por casualidad. Fue durante la última celebración de mi cumpleaños. Ellos creían que yo estaba en el jardín, pero yo había subido a mi habitación a buscar un jersey. Y desde el rellano de la escalera, oí sus voces en el salón. No se dieron cuenta de que estaba allí. ¿Cuánto tiempo más crees que tendremos que esperar, David?, dijo la voz impaciente de Mónica. Esta situación es ridícula. Vivimos en un piso de alquiler mientras ella está aquí sola, en una casa que vale una fortuna. Paciencia, cariño, paciencia, respondió la voz de mi hijo, un susurro conspirador. Mamá es fuerte, pero ya tiene 72 años. La naturaleza seguirá su curso. No podemos presionarla demasiado o levantará sospechas. Hay que hacerlo con delicadeza, que parezca que es por su propio bien. Aquellas palabras, la naturaleza seguirá su curso, me helaron la sangre. No solo estaban esperando a que me muriera. Estaban frustrados porque estaba tardando demasiado en hacerlo. Era una sentencia de muerte pronunciada en un susurro entre copas de vino en mi propio salón. Esa noche, después de que se fueran, no lloré. Sentí una rabia fría, una lucidez terrible. Comprendí que el amor y el respeto que yo creía que aún existían se habían extinguido por completo. Y supe que tenía que protegerme. Fue entonces cuando llamé a Carmen. Carmen, mi amiga del alma, había sido una de las primeras juezas de este país. Una pionera, una mujer de una inteligencia brillante y un conocimiento de la ley tan profundo como el océano. Aunque jubilada, su mente seguía siendo tan afilada como un bisturí. Le conté la conversación que había escuchado, mi miedo, mi sensación de estar atrapada. Ella me escuchó. Y luego, en lugar de ofrecerme consuelo, me ofreció un arma. La ley protege a los necios, Isabel, me dijo. Pero protege aún más a los que se hacen los necios. Vamos a usar su arrogancia, su creencia de que eres una anciana indefensa, en su contra. Vamos a tenderles una trampa legal tan perfecta que ni el mejor abogado podrá sacarlos de ella.
Y juntas, durante semanas, las dos viejas amigas, la jueza y la madre traicionada, diseñamos la estrategia. Carmen redactó el documento, una obra maestra de la ambigüedad legal. A primera vista, parecía un simple poder notarial para la gestión de la propiedad, un documento de cesión, pero escondidas en la jerga legal, en cláusulas que parecían inofensivas, estaban las verdaderas garras de la trampa. El documento, en realidad, era un contrato bilateral. Al firmar yo, cedía la gestión, sí, pero al firmar él, como receptor de esa gestión, aceptaba una serie de condiciones. Y la condición principal, enterrada en la cláusula séptima, era que, en el acto de aceptar la responsabilidad sobre la propiedad, él, David, reconocía una deuda moral y financiera con su madre por los cuidados y la manutención recibidos durante su vida, y como pago de esa deuda, renunciaba voluntaria e irrevocablemente a cualquier futura reclamación sobre la herencia legítima de su madre. Era una bomba de relojería legal. Y yo, al estampar mi firma temblorosa en aquel papel, bajo la mirada triunfante de mi hijo, acababa de encender la mecha. Después de que la puerta se cerrara tras mi hijo y mi nuera, me permití un único momento de triunfo silencioso. Me serví una pequeña copa de jerez, el que solía tomar con mi difunto marido, y brindé por él, por Carmen y por mí. Va por ti, Manuel. Siempre decías que había que ser más astuta que el enemigo, susurré en el silencio de mi salón. Pero la euforia inicial dio paso rápidamente a una sensación más compleja. No me sentía feliz, me sentía triste, triste por haber tenido que llegar a esto, por tener que tenderle una trampa a mi propio hijo. Pero también me sentía fuerte. Por primera vez en años, había dejado de ser una víctima pasiva de las circunstancias y me había convertido en la dueña de mi propio destino. Ahora solo quedaba la parte más difícil: esperar. Esperar a que la semilla de la trampa que habíamos plantado germinara. Sabía que no sería inmediato. Marco era ambicioso, pero no era tonto. No cometería el error de poner la casa en venta al día siguiente. Seguiría interpretando el papel del hijo devoto durante un tiempo, para mantener las apariencias. Y así fue. Durante las semanas siguientes, sus visitas se volvieron sorprendentemente regulares. Venían cada domingo, trayendo pasteles de la mejor pastelería de la ciudad y flores frescas. Se sentaban conmigo en el porche, me preguntaban por mi salud, me contaban anécdotas de su trabajo. Era una actuación impecable, si no fuera porque yo conocía el guión. Observaba sus gestos, sus sonrisas ensayadas, y sentía una mezcla de asco y una profunda pena. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en este actor mediocre? En este extraño que me trataba con la falsa amabilidad de un comercial que intenta vender un seguro de vida, mientras interpretaba mi papel de madre ingenua y agradecida. Mi mente no dejaba de viajar al pasado, buscando el origen de la grieta. La conversación que había escuchado en mi cumpleaños había sido la revelación. Pero la semilla de la duda, la verdadera semilla, se había plantado mucho antes. Quizás se había plantado el día en que Marco se casó con Mónica. Yo, al principio, estaba encantada con ella. Era guapa, inteligente, ambiciosa. Parecía la pareja perfecta para mi hijo. Pero pronto empecé a notar su obsesión por el estatus, por el dinero, por las apariencias. Recuerdo una de las primeras cenas que tuvimos después de su boda. Estábamos hablando de nuestras vacaciones de verano. Yo les contaba, con ilusión,
nuestro plan de volver, como cada año, a nuestro pequeño apartamento alquilado en la costa de Cádiz. Un lugar humilde, pero lleno de recuerdos. La reacción de Mónica fue una sonrisa condescendiente. «Ay, Isabel, qué tradicional eres. ¿No os apetece algo con un poco más de glamour? David y yo estamos pensando en ir a las Maldivas este año». En aquel momento, su comentario me pareció simplemente el de una joven moderna y sofisticada. Ahora, lo veía como lo que realmente era. El primer disparo en una guerra silenciosa contra nuestros valores, contra nuestra forma de entender la vida. Poco a poco, Mónica fue mejorando a mi hijo. Lo convenció para que cambiara su coche práctico por un deportivo alemán. Lo animó a que dejara su trabajo estable en una empresa de arquitectura para fundar la suya propia. Un movimiento arriesgado que lo endeudó hasta las cejas. Lo introdujo en su círculo de amistades. Gente rica y superficial para la que el éxito se medía en el tamaño de tu casa y en la marca de tu reloj. Mi hijo, que siempre había sido un chico sencillo, se dejó seducir por aquel mundo de brillo y apariencias. Y a medida que él ascendía en esa escala social, yo, su madre, la viuda de un simple profesor de instituto, empecé a convertirme en un lastre, en un recordatorio de unos orígenes humildes que ya no encajaban en su nueva y brillante identidad. Las visitas a mi casa se fueron espaciando, y cuando venían, siempre había un comentario, una sugerencia. «Mamá, este sofá está muy anticuado. Deberías comprar uno de diseño italiano. Mamá, el papel pintado de flores es horrible. El minimalismo es lo que se lleva ahora». No eran críticas directas, eran consejos de una nuera experta en diseño de interiores. Pero yo sabía lo que significaban. Mi casa, mi mundo, mi gusto, no eran lo suficientemente buenos. Eran de segunda categoría, el verdadero punto de inflexión, el momento en que la semilla de la duda echó raíces profundas. Fue tras una pequeña crisis de salud que tuve hace 2 años. Una caída tonta en la cocina que me dejó con una muñeca rota. David y Mónica vinieron al hospital, pero su preocupación parecía centrarse menos en mi recuperación y más en las implicaciones prácticas de mi fragilidad. «¿Ves, mamá? Te lo decíamos. Vivir sola ya no es seguro para ti», me dijo David. Y fue Mónica quien pronunció la frase que encendió todas mis alarmas. «Hemos estado mirando unas residencias maravillosas, Isabel. Lugares de lujo, con todo incluido. Estarías mucho mejor atendida». La propuesta, hecha junto a mi cama de hospital, con el brazo todavía escayolado, fue de una crueldad tan calculada que me dejó sin aliento. No me estaban ofreciendo ayuda. Me estaban ofreciendo el exilio. A partir de ese día, empecé a escuchar de verdad, a prestar atención a los detalles, a las miradas impacientes de mi hijo cuando una historia mía se alargaba demasiado, a los suspiros de mi nuera cuando rechazaba sus sugerencias de modernizar mi vida. Y entonces, llegó la conversación de mi cumpleaños, la que lo confirmó todo, y la que me llevó a llamar a Carmen, mi vieja amiga, la jueza. «No estás siendo paranoica, Isabel», me dijo ella, después de escuchar toda mi historia. «Estás siendo observadora. Tu hijo y tu nuera no te están cuidando. Te están gestionando. Te ven como un problema a resolver, como el último obstáculo antes de poder liquidar el activo principal, tu casa. Y si no te proteges tú, nadie lo hará». Y así, sentada en mi pequeño salón, mientras esperaba a que la trampa que habíamos urdido hiciera efecto, lo entendí todo.
La firma de aquel papel no había sido el principio de nada. Había sido el final de mi propia ingenuidad. La conversación con Carmen fue el catalizador que transformó mi miedo en un plan de acción. Aquella mujer, mi amiga desde la infancia, cuya mente afilada yo siempre había admirado desde la distancia, se convirtió en mi generala en esta guerra silenciosa. Su propuesta inicial fue simple y directa. Lo primero que necesitas es protección legal, Isabel. Vamos a redactar un nuevo testamento. Uno que deje las cosas meridianamente claras y que te proteja de cualquier intento de declararte incapacitada. Pero yo sabía que un simple testamento no era suficiente. Un testamento solo tiene efecto después de la muerte. Y yo no estaba dispuesta a pasar los últimos años de mi vida esperando a que mis herederos mostraran su verdadera cara. Quería saberlo ahora. Quería una solución para los vivos, no para los muertos. No, Carmen, le dije, y mi propia resolución me sorprendió. No quiero defenderme, quiero atacar, quiero darles una lección que no olviden jamás. Quiero que su propia codicia sea su perdición. Carmen me miró con una chispa de admiración en sus ojos de jueza retirada. Me gusta cómo piensas, Isabel. De acuerdo, pasemos al ataque. Y así, durante varias semanas, nos reunimos en secreto, a veces en mi casa, a veces en la suya. Nos convertimos en dos viejas conspiradoras, dos estrategas de pelo blanco planeando nuestra última gran batalla. Fue Carmen quien ideó la brillante y retorcida trampa del contrato invertido. Pasó horas en su biblioteca legal, investigando precedentes, buscando la fisura perfecta en la ley a través de la cual pudiéramos deslizar nuestra arma. La clave está en la presunción de buena fe, me explicó una tarde, con varios códigos legales abiertos sobre la mesa. La ley presume que las transacciones entre padres e hijos se basan en el afecto y la confianza, no en el cálculo empresarial. Vamos a usar esa presunción en su contra. Crearemos un documento que, en la superficie, parezca un acto de confianza filial por tu parte, pero que, en su letra pequeña, sea un contrato vinculante con unas consecuencias devastadoras para él. La redacción del documento fue una obra maestra de la ingeniería legal. Carmen utilizó un lenguaje deliberadamente ambiguo, lleno de términos arcaicos y referencias a artículos del Código Civil que sonarían impresionantes, pero incomprensibles para un lego como mi hijo. El documento se titulaba Acta de Reorganización y Gestión Patrimonial Familiar. Sonaba oficial, inofensivo. Las primeras cláusulas eran puro humo. Hablaban de optimizar la carga fiscal, de simplificar la futura transición hereditaria, de garantizar el bienestar y la seguridad de la matriarca familiar. Eran las mismas frases que mi hijo y mi nuera habían usado conmigo, puestas ahora por escrito. Era el cebo. La parte crucial, la trampa, estaba enterrada en el corazón del documento, en la cláusula séptima. La llamamos, con un humor negro, la cláusula de gratitud. En ella, se estipulaba que el receptor del poder de gestión, es decir, David, al aceptar dicha responsabilidad, reconocía explícitamente la deuda de gratitud y cuidados hacia su madre por toda una vida de sacrificios. Y aquí venía el golpe maestro de Carmen. En compensación por esa deuda, incalculable pero legalmente reconocida, el firmante, David, renunciaba voluntaria, consciente e irrevocablemente a su derecho a la herencia legítima estricta sobre el patrimonio de su madre.
aceptando que cualquier futura disposición testamentaria de ella sería considerada la única y válida expresión de su voluntad. Era, en esencia, un trueque. Él obtenía el control aparente de la casa, y a cambio, renunciaba a su herencia. No podrá atacarlo, Isabel, me aseguró Carmen, con una sonrisa de suficiencia. Ningún juez anulará un contrato entre dos adultos en pleno uso de sus facultades mentales. Especialmente cuando el contrato está diseñado para honrar una deuda de gratitud. Se ha colocado a sí mismo en una posición moralmente indefendible. Pero la trampa no terminaba ahí. Necesitábamos una forma de activarla, de hacerla pública en el momento adecuado. Así que añadimos una última cláusula, la cláusula final. Estipulaba que una copia del documento, una vez firmado, sería depositada en una notaría y solo podría ser activada o hecha pública bajo una de dos condiciones, o bien tras el fallecimiento del accedente, yo, o bien a petición expresa del accedente en cualquier momento de su vida. Si consideraba que el espíritu del acuerdo, el de su bienestar y seguridad, había sido violado. Le habíamos dado a mi hijo la pistola, pero yo me había quedado con el gatillo. Preparar todo esto, ensayar mi papel de anciana frágil, esperar el momento adecuado, fue uno de los ejercicios de autocontrol más difíciles de mi vida. Pero la certeza de tener un plan, de poseer un arma secreta, me dio una fuerza que no sabía que tenía. Ya no me sentía como una víctima. Me sentía como una cazadora, esperando pacientemente en la maleza, mientras mi presa, arrogante y confiada, caminaba directamente hacia el lazo que yo misma, con la ayuda de mi brillante y leal amiga, había tendido. Y el día en que mi hijo y mi nuera llegaron con sus sonrisas falsas y sus papeles, supe que el momento de la caza, por fin, había llegado. Después de que se marcharan con los papeles firmados en su maletín, imaginé la escena en su coche. No me costó mucho esfuerzo. Podía casi oír sus risas, sus suspiros de alivio y triunfo. Podía ver a Mónica, quitándose la máscara de nuera preocupada y volviendo a ser la mujer ambiciosa y calculadora que era. Lo hemos conseguido, David. Por fin, ha sido más fácil de lo que pensaba. La vieja ni siquiera ha leído los papeles. Y mi hijo, mi David, seguramente respondería con una sonrisa de suficiencia. Te lo dije, cariño. Conozco a mi madre. Es una sentimental. Un par de palabras bonitas, una promesa de que nada cambiará, y confía ciegamente. La idea de su conversación, de su celebración prematura, no me provocaba rabia. Al contrario, me provocaba una extraña y fría satisfacción. Cada palabra de desprecio que imaginaba que pronunciaban era un clavo más en su propio ataúd. Durante las semanas siguientes, me dediqué a observar, desde la distancia, los frutos de su supuesta victoria. Y tal como había previsto, su comportamiento cambió drásticamente. La falsa solicitud de las semanas anteriores desapareció, reemplazada por una especie de indiferencia cortés. Sus visitas de los domingos, que se habían vuelto tan regulares, volvieron a espaciarse. Ahora que tenían lo que querían, ya no necesitaban mantener las apariencias con tanta asiduidad. Cuando llamaban, sus conversaciones eran cortas, funcionales. Hola, mamá, ¿todo bien por casa? Genial. Nosotros estamos muy liados. Te llamamos la semana que viene. La casa, su casa, se había convertido en el centro de sus vidas. Pero yo, la habitante de esa casa, volvía a ser un mueble incómodo.
Lo más revelador fue la conversación que tuve con mi nieto, el pequeño Hugo, a través de una de nuestras videollamadas semanales. Abuela, ¿sabes qué? Me dijo con la excitación de sus 7 años. Papá y mamá van a construir una piscina en tu jardín. Y van a tirar la pared de la cocina para poner una isla gigante. Escuché sus palabras, y sentí una punzada de dolor. No por la casa, sino por la facilidad con la que estaban borrando mi existencia. Incluso en la mente de mi nieto. Pero mantuve la compostura. Vaya, qué emocionante, cariño. ¿Y cuándo van a hacer todo eso? Le pregunté. Papá dice que en cuanto te vayas a vivir a tu sitio nuevo. Dice que tenemos que esperar un poquito más. Esperar un poquito más. La espera de mi muerte. Era todo tan burdo, tan descaradamente cruel. Pero su arrogancia era mi mejor aliada. Estaban tan seguros de su victoria, tan ciegos por la codicia, que no se daban cuenta de que cada uno de sus planes, cada una de sus conversaciones, los estaba hundiendo un poco más en la trampa. La celebración oficial de su triunfo no tardó en llegar. Un par de semanas después de la firma, Mónica organizó una gran fiesta en su nueva casa. Oficialmente, era para celebrar el cumpleaños de David. Pero yo sabía que el verdadero motivo era otro. Era su fiesta de presentación. Su forma de anunciar a su círculo social que, finalmente, habían ascendido al siguiente nivel. Que la casa de la vieja matriarca era por fin suya. Por supuesto, me invitaron. Hubiera sido demasiado sospechoso no hacerlo. Fui. Era parte de mi papel. El de la madre algo senil pero feliz que ha cedido el control a sus maravillosos y competentes hijos. La fiesta fue un espectáculo de ostentación. Contrataron un catering, un pianista. El jardín, mi jardín, estaba lleno de gente guapa y rica que yo no conocía, bebiendo champán y hablando a gritos sobre sus últimas adquisiciones. Mónica se movía entre los invitados como la reina de la noche, mostrando la casa, explicando sus planes de remodelación. Sí, esta pared la tiraremos. Y aquí, imaginad una cocina de diseño italiano. La escuchaba y sentía una extraña mezcla de asco y fascinación. Era como observar a un personaje de una tragedia griega, completamente ciego a la inminente catástrofe que el destino le tiene preparada. David, por su parte, me trató con una condescendencia casi paternal. Me presentó a algunos de sus socios como mi querida madre, que finalmente ha decidido tomarse un merecido descanso y dejarnos a nosotros las preocupaciones. Me sentó en un sillón en un rincón. Para que no te canses, mamá, y me trajo una copa de vino, como si yo fuera una invitada frágil a la que hay que mantener controlada. Y yo interpreté mi papel a la perfección. Sonreí, asentí, puse cara de estar ligeramente confundida por el ruido y la gente. En un momento de la noche, me acerqué a un grupo donde David estaba presumiendo de su último éxito empresarial. La clave, lo oí decir a un hombre que lo escuchaba con admiración, es saber cuándo un activo ya no es productivo y hay que liquidarlo. No se puede ser sentimental en los negocios. Y mientras lo decía, me lanzó una mirada rápida, casi imperceptible. En ese momento, lo entendí. No solo me veía como una carga, me veía como un activo no productivo, que finalmente había logrado liquidar. Y en ese instante, cualquier atisbo de culpa que yo pudiera sentir por la trampa que le había tendido se desvaneció. Por completo, él no merecía mi compasión. Merecía la lección que estaba a punto de recibir. La fiesta terminó tarde. Cuando el último invitado se fue, David y Mónica se acercaron a mí.
eufóricos, borrachos de éxito y de champán. ¿Has visto, mamá? Ha sido un éxito total. A todo el mundo le ha encantado la casa, dijo Mónica. Sí, hijo, respondí, con una sonrisa cansada. Ha sido una noche inolvidable. Para todos. Y mientras me ayudaban a subir al taxi que me llevaría de vuelta a mi pequeño apartamento, supe que tenían razón. Sería, en efecto, una noche inolvidable. Sería la última noche de su celebración prematura. Porque al día siguiente, el lunes, a primera hora de la mañana, mi amiga Carmen, la jueza, iba a ejecutar la cláusula final. Iba a activar el contrato. Y el verdadero propietario de la casa estaba a punto de enviarles la notificación oficial. La resaca de la fiesta de cumpleaños de David no fue solo física para ellos. Marcó el comienzo de una nueva fase en su conquista silenciosa. Habiendo presentado su nueva casa a la sociedad, ahora empezaron a actuar como sus verdaderos y únicos dueños. La sutileza y la falsa preocupación de los meses anteriores desaparecieron por completo, reemplazadas por una creciente impaciencia y una familiaridad que rozaba la invasión. Sus visitas, que antes eran eventos programados y relativamente formales, se volvieron frecuentes y sin previo aviso. Aparecían por la tarde, a media semana, usando su propia copia de la llave que yo, estúpidamente, les había dado años atrás para emergencias. Ya no llamaban al timbre. Simplemente entraban. Hola, mamá, solo pasábamos a ver cómo estabas, decían, pero yo sabía que su visita no tenía nada que ver con mi bienestar. Los oía moverse por la casa, sus voces resonando en los pasillos, no con el tono de unos visitantes, sino con el de unos inspectores. Mónica, en particular, parecía incapaz de contenerse. La seguía con la mirada mientras paseaba por el salón, con una cinta métrica en la mano, midiendo las paredes. Estaba pensando. David, le decía, ignorando por completo mi presencia, que si tiramos este tabique, podríamos unir el salón con el despacho y crear un único espacio diáfano. Ganaríamos muchísima luz. David, a su lado, asentía, consultando planos en su tableta. Sí, buena idea. Y podríamos poner un suelo de microcemento en toda la planta baja. Le daría un toque mucho más moderno. Hablaban de demoler mi vida, de pavimentar mis recuerdos, con la misma emoción impersonal con la que discutían un proyecto para un cliente. Yo me quedaba sentada en mi sillón, fingiendo leer, mientras mi hogar era desmantelado verbalmente a mi alrededor. Era una tortura psicológica exquisita. Cada una de sus sugerencias de mejora era un ataque directo a mis gustos, a mi historia, a la memoria de mi marido. El papel pintado de flores que a Mónica le parecía horrible, lo habíamos elegido Antonio y yo en nuestro primer aniversario. La librería de roble macizo que David planeaba sustituir por una estantería minimalista de diseño. La había construido mi propio padre. Estaban borrando mi pasado, y ni siquiera se daban cuenta, o no les importaba. El clímax de esta invasión progresiva llegó un sábado por la mañana. Yo estaba en mi jardín, podando mis rosales, mi única terapia en medio de aquella tensión constante. Y entonces, llegó un coche. No el de mi hijo, sino una furgoneta de una conocida empresa de diseño de cocinas. De ella se bajaron Mónica y un hombre joven con un traje elegante, un arquitecto. Isabel, querida, exclamó Mónica al verme, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No te asustes, este es Alejandro,
uno de los mejores arquitectos de interiores de la ciudad. Solo hemos venido a tomar unas medidas para la nueva cocina. Quiero adelantar el diseño para tenerlo todo listo en cuanto podamos empezar. La desfachatez de traer a un extraño a mi casa, sin mi permiso, para planificar la destrucción de mi cocina, me dejó sin palabras. Me quedé allí, con las tijeras de podar en la mano, sintiendo una oleada de rabia tan intensa que temí por un momento lo que podría hacer con ellas. Pero me contuve. Mi plan, el plan de Carmen, requería paciencia. Requería que yo siguiera siendo la anciana inofensiva, la espectadora pasiva de mi propio desahucio. Así que sonreí, una sonrisa forzada, tensa. Claro, Mónica, como en vuestra casa, dije, y la ironía de mis palabras pasó completamente desapercibida para ella. Los vi entrar en mi cocina. Oí sus voces, discutiendo sobre materiales, sobre la distribución. Oí a Mónica reírse y decir: sí, esta encimera de formica es una reliquia de otra época. Quiero algo limpio, mármol blanco, sin juntas. Y yo me quedé en el jardín, podando mis rosas con una furia contenida, cortando las ramas secas, imaginando que cada corte era un día menos en el calendario de su triunfo. Esa visita fue la que me dio la fuerza para dar el siguiente paso. Esa misma tarde, llamé a Carmen. Ya no puedo más, Carmen. Están desmantelando mi vida delante de mis narices. Hay que activar la trampa. Ya, Carmen, con su calma habitual, me tranquilizó. Paciencia, Isabel. Un poco más. Tenemos que asegurarnos de que el momento es el perfecto. Cuanto más avancen en sus planes, cuanto más se comprometan financieramente con la remodelación, más dura será la caída. Déjales que encarguen la cocina de mármol. Déjales que firmen los contratos con los constructores. Cada firma que estampen es una nueva soga que se ponen al cuello. Tenía razón, por supuesto. Mi venganza no sería un estallido de ira, sino una lenta y metódica asfixia financiera, ejecutada con la precisión de la ley. Así que esperé. Soporté 2 semanas más de visitas inesperadas, de mediciones, de susurros sobre colores de pintura y tipos de suelo. Me convertí en una experta en el arte de la invisibilidad, en la maestra del disimulo. Les sonreía, les ofrecía café, escuchaba sus planes con una aparente indiferencia senil. Y cada noche, después de que se fueran, me encerraba en mi habitación y marcaba en un calendario el día que se acercaba. El día en que el cartero llamaría a la puerta de mi hijo. No con una factura de una tienda de diseño, sino con una notificación legal que haría que su mundo de mármol y apariencias se derrumbara como un castillo de naipes. La espera se convirtió en mi nueva normalidad. Una tensión sorda que subyacía a cada uno de mis días. Seguí interpretando mi papel de madre dócil y algo ausente. Una presencia fantasmal en la casa que ya no sentía como mía. Mi hijo y mi nuera, completamente absortos en la emoción de su futuro proyecto de remodelación, apenas notaban mi existencia más allá de lo puramente funcional. Me había convertido en parte del decorado, un viejo jarrón que pronto sería reemplazado. Y en esa invisibilidad autoimpuesta, yo encontraba mi fuerza. Su arrogancia, su absoluta certeza de que me tenían completamente controlada. Era el combustible que alimentaba mi paciencia. Finalmente, después de 3 semanas de una espera agónica, Carmen me llamó. Su voz al teléfono era tranquila, pero contenía una nota de excitación controlada. Ha llegado el momento, Isabel. El momento perfecto. Me contó que,
a través de uno de sus antiguos contactos en el mundo de la construcción. Se había enterado de que David y Mónica acababan de firmar el contrato principal para la remodelación de la casa. No solo eso, sino que habían pagado un depósito inicial no reembolsable de una suma considerable, utilizando para ello un crédito puente que habían solicitado al banco, poniendo como garantía la supuesta futura titularidad de la casa. Están financieramente comprometidos hasta el cuello, me explicó Carmen, y pude casi oír su sonrisa a través del teléfono. Han mordido el cebo con tanta fuerza que se han tragado el anzuelo entero. Es hora de tirar de la caña. Al día siguiente, Carmen, actuando en mi nombre, presentó en el registro el acta de reorganización y gestión patrimonial familiar que habíamos firmado, y, simultáneamente, envió, a través de un bufete de abogados de primer nivel para darle más peso al asunto, la notificación oficial a la dirección de mi hijo. La bomba de relojería legal, cuidadosamente montada durante semanas, acababa de ser activada. A partir de ese momento, yo ya no tenía que hacer nada más que esperar a que la onda expansiva llegara a mi puerta. Y no tardó. 2 días después, una tarde de martes, sonó el teléfono. Era David. Su voz, normalmente tan segura y condescendiente, era un hilo de tensión y pánico apenas contenido. Mamá, acabo de recibir una carta. Una carta rarísima de un bufete de abogados que no conozco. Menciona tu nombre y unos papeles que firmamos. ¿Tú sabes algo de esto? Comillas. Interpreté mi papel una última vez. ¿Una carta, hijo? Ay. No sé de qué me hablas. Yo no entiendo nada de esas cosas. ¿Qué dice? Comillas. No lo sé exactamente, respondió, su voz acelerada por la ansiedad. Es una jerga legal que no entiendo. Habla de una activación de cláusulas y de una renuncia a derechos hereditarios. Es un disparate. Tiene que ser un error. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Sí, cariño. Haz eso. Seguramente es solo un error burocrático. No te preocupes, le dije con una dulzura tranquilizadora, mientras por dentro sentía una satisfacción fría y amarga. Colgué el teléfono. La primera grieta en su mundo perfecto acababa de aparecer. Sabía lo que vendría después. Su abogado leería el documento. Y el joven y ambicioso letrado, al principio, probablemente se reiría, pensando que era una broma. Pero luego, leería la cláusula séptima. La cláusula de gratitud. Y su sonrisa se borraría. Y llamaría a mi hijo. Y le explicaría, con una creciente sensación de horror, la naturaleza de la trampa en la que había caído. La espera, esa tarde, fue exquisita. Cada minuto que pasaba, me lo imaginaba recibiendo la llamada. Su rostro pasando de la confusión a la incredulidad. Y de la incredulidad al pánico más absoluto. Me imaginé su conversación con Mónica, las acusaciones, los gritos. La hermosa fachada de su matrimonio perfecto, construida sobre la base de mi herencia. Empezaba a temblar. No tuve que esperar mucho. Un par de horas después, oí el chirrido de un coche frenando bruscamente frente a mi casa. Luego, un portazo. Y finalmente, unos golpes furiosos en la puerta principal. No era el timbre. Eran puñetazos. Sabía quién era. Me tomé mi tiempo para abrir. Alice en mi vestido. Me aseguré de que mi expresión fuera la de una anciana tranquila y ligeramente sorprendida. Y entonces, abrí la puerta. David estaba allí, de pie en mi porche, con el rostro desencajado por la furia, los ojos inyectados en sangre.
Sostenía en su mano un fajo de papeles arrugados, el contrato, mi obra maestra. ¿Me lo vas a explicar?, rugió, sin preámbulos, empujándome a un lado para entrar en la casa. ¿Me vas a explicar qué demonios significa esta basura ahora mismo? Detrás de él, Mónica salía del coche, su rostro una máscara de odio. La batalla final, la que yo había estado esperando durante tanto tiempo. Por fin, había llegado a mi puerta. La furia de David era una fuerza de la naturaleza. Una tormenta que irrumpió en la calma de mi hogar. Entró en el salón como un torbellino, arrojando los papeles arrugados sobre la mesita de centro. Una renuncia a mi herencia, gritó, su voz resonando en las paredes. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué clase de broma macabra es esta? Comillas. Mónica entró detrás de él, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar los cristales de la vitrina. Se cruzó de brazos, su postura la de una fiscal a punto de empezar un interrogatorio. Mi abogado dice que esto es legalmente vinculante. Siseó, sus ojos entrecerrados, llenos de veneno. Dice que, al firmar, David ha renunciado a todo. A todo. Explícalo, Isabel. Y más te vale que tengas una buena explicación. Me mantuve de pie, en el centro de la sala, sintiendo sus dos pares de ojos clavados en mí, esperando a que me derrumbara, a que llorara, a que me disculpara como la anciana senil que ellos creían que era. Pero la mujer asustada que ellos esperaban encontrar ya no existía. En su lugar, había una calma que parecía enfurecerlos aún más. No hay nada que explicar, Mónica, respondí, mi voz sorprendentemente firme. El documento es bastante claro. Y sí, es perfectamente legal. Mi amiga Carmen, la jueza, se aseguró de ello. La mención del nombre de Carmen, mi aliada secreta, pareció descolocarlos por un momento. Se dieron cuenta de que no había actuado sola, de que detrás de mi aparente fragilidad había una mente legal brillante. ¿Carmen?, repitió David, incrédulo. ¿La tía Carmen está metida en esto? ¿Os habéis confabulado contra mí? ¿Tu propia madre y tu madrina? Comillas. No nos hemos confabulado contra ti, David, le corregí con una calma glacial. Simplemente, nos hemos defendido de ti. Has pasado el último año intentando echarme de mi propia casa, esperando mi muerte para poder liquidar mi patrimonio. ¿Creías que no me iba a dar cuenta? Comillas. Su rostro palideció. La acusación, tan directa, tan brutal, lo dejó sin palabras. Creíste que era una anciana tonta y despistada. Continué, mi voz subiendo de tono por primera vez, cargada con el peso de meses de humillación contenida. Creíste que podías ponerme delante un papel lleno de jerga legal y que yo lo firmaría sin más. Como un cordero que va al matadero. Y tenías razón. Firmé. Confié en ti. Como una madre confía en su hijo. Hice una pausa, dejando que la vergüenza de sus propias acciones se asentara en él. Pero lo que no sabías es que el papel que firmaste tú no era el de un hijo que acepta un regalo generoso. Era el de un deudor que reconoce su deuda. ¿Deuda? ¿Qué deuda?, exclamó Mónica con desprecio. Comillas. La única deuda aquí es la que esta casa tiene con nosotros. Por todo el tiempo que hemos perdido esperando. Comillas. La deuda de gratitud, Mónica, repliqué, girándome hacia ella. La deuda que todo hijo tiene hacia los padres que le han dado la vida, una educación, un techo. Una deuda que vosotros no solo habéis ignorado, sino que habéis despreciado. El contrato que David firmó.
si te hubieras molestado en leerlo en lugar de celebrar vuestra victoria antes de tiempo. Lo especificaba muy claramente. Al aceptar la gestión de mis bienes, él reconocía esa deuda moral. Y como pago por esa deuda, renunciaba a su herencia material. David finalmente reaccionó. Se pasó las manos por el pelo, desesperado. Pero eso no tiene sentido. Es un truco legal. Ningún juez aceptará algo así. Ahí te equivocas de nuevo, hijo, dije. Mi amiga la jueza sabe un par de cosas sobre lo que los jueces aceptan. Y un contrato que habla de gratitud y obligaciones filiales. Firmado libremente. Es muy difícil de impugnar. Especialmente cuando el firmante, unos días después, demuestra con sus actos que su intención era, efectivamente, deshacerse de su madre para vender la casa. Vuestras visitas con el arquitecto. Vuestros planes de remodelación, todo ha sido documentado. Por cierto, tenemos testigos. La revelación de que habíamos estado un paso por delante. De que habíamos anticipado incluso sus movimientos posteriores a la firma. Pareció robarles el último aliento de lucha. Se quedaron mirándome, derrotados. Y entonces, David cambió de táctica, pasando de la rabia a la súplica. Mamá, por favor, lo siento, fui un idiota, fui codicioso. Mónica me presionó. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Gritó ella, su alianza rota por el pánico. Y comenzaron a discutir entre ellos, a lanzarse acusaciones, revelando la fea verdad de su matrimonio basado en la codicia. Yo los observé en silencio, como se observa a dos escorpiones en una botella. Cuando su discusión se agotó, volví a hablar. Esta conversación ha terminado. El documento es irrevocable. Has renunciado a tu herencia, David. Él me miró, sus ojos llenos de un pánico final. ¿Y la casa? ¿Qué pasa con la casa? Comillas. La casa, respondí, saboreando cada palabra, sigue siendo mía. Y no está en venta. Y entonces, les di el golpe de gracia, la verdadera razón de ser de la trampa. El contrato que firmaste, David, tiene una última cláusula. La que dice que, a cambio de tu renuncia, yo me comprometo a no iniciar acciones legales contra ti por intento de estafa. Considera esa renuncia el precio que has pagado por no acabar en la cárcel. La palabra, cárcel, quedó suspendida en el aire. Y en ese momento, lo entendieron todo. No solo habían perdido la herencia. Habían estado a un paso de perder su libertad. Y yo, su madre, la anciana tonta, los había salvado y los había sentenciado en el mismo acto. La palabra, cárcel, actuó como un catalizador, transformando la atmósfera de la sala de una confrontación furiosa a un silencio helado de puro terror. Mónica se quedó pálida como el papel, su rostro de desprecio reemplazado por una máscara de miedo. David, por su parte, pareció encogerse sobre sí mismo, como si el peso de esa única palabra lo estuviera aplastando. La amenaza ya no era la pérdida de una futura fortuna, sino la pérdida inmediata de su libertad, de su estatus, de todo lo que había construido. Mi trampa no había sido solo para proteger mi casa. Había sido para ponerlos en jaque mate. Para mostrarles el abismo al que su propia codicia los había conducido. Se marcharon de mi casa esa tarde no con la arrogancia con la que habían llegado, sino con el sigilo de dos animales heridos que se retiran a lamerse las heridas. No hubo más gritos ni acusaciones. Solo un silencio pesado, lleno de la humillación de su derrota. Yo los vi irse desde la ventana, y no sentí triunfo. Sentí un inmenso y desolador cansancio. La batalla había terminado.
Había ganado. Pero el precio había sido la relación con mi único hijo. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Esperaba una avalancha de llamadas, de mensajes, de intentos de negociación por parte de sus abogados. Pero no hubo nada. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Este nuevo silencio era diferente al de antes. No era el silencio de la indiferencia, sino el silencio del miedo y la vergüenza. Sabía que estarían consultando a sus propios expertos legales, buscando desesperadamente una grieta en la fortaleza que Carmen y yo habíamos construido. Y sabía, por las tranquilizadoras llamadas de mi amiga, que no la encontrarían. El contrato es una obra de arte, Isabel, me decía Carmen con su humor seco. Es tan retorcido y tan legalmente sólido que cualquier abogado con 2 dedos de frente les aconsejará que no lo toquen. Han caído en su propia trampa. Su única opción es el silencio y la sumisión. Y así fue. La primera llamada de pánico no llegó de David, sino de Mónica. Fue una semana después. Su voz al teléfono era irreconocible. La mujer fría y calculadora había sido reemplazada por una mujer histérica, al borde de un ataque de nervios. Isabel, tienes que hacer algo. Empezó a gritar, sin preámbulos. David está destrozado. No come. No duerme. Se pasa el día encerrado en el despacho, mirando esos malditos papeles. Vas a matarlo de angustia. Su intento de hacerme sentir culpable era tan burdo, tan transparente, que me provocó una lástima helada. No estaba preocupada por la salud mental de su marido. Estaba aterrorizada por la implosión de su proyecto de vida en común. Sufría no por él, sino por la pérdida de su futuro estatus como heredera. No soy yo quien lo está matando de angustia. Mónica, le respondí con una calma que sabía que la enfurecería. Es la consecuencia de sus propias acciones. Se llama responsabilidad. Es una palabra que quizás deberíais buscar en el diccionario. Pero es tu hijo, chilló. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Le has quitado su futuro. Yo no le he quitado nada, Mónica, repliqué, mi paciencia agotándose. Simplemente, he protegido el mío. Y en cuanto a su futuro, quizás este sea el comienzo de uno nuevo para él. Uno basado en el trabajo y la honestidad, en lugar de en la espera de la muerte de su madre. Quizás, a largo plazo, hasta debería darme las gracias. Colgó con un insulto ahogado. La llamada, aunque desagradable, me confirmó que mi estrategia estaba funcionando. La presión estaba haciendo efecto, y las grietas en su alianza comenzaban a mostrarse. La llamada de David llegó 2 días después. Y fue completamente diferente. No había rabia en su voz. No había histeria. Solo un agotamiento infinito. Una derrota total. Mamá, dijo, y su voz sonaba como la de un hombre viejo. Tenemos que hablar. Ya hemos hablado, David, respondí. No, no lo hemos hecho. Tú hablaste. Yo solo grité, dijo. Y en su autocrítica escuché la primera nota de una posible redención. Mi abogado ha revisado el contrato. Dice que es inexpugnable. Y me ha aconsejado que no haga nada que pueda provocarte para que uses la otra parte del acuerdo. La parte de la denuncia penal. Sus palabras confirmaron que el miedo a la cárcel era el único lenguaje que, por ahora, él entendía. No te he llamado para discutir el contrato, mamá. Sé que he perdido. Te he llamado para preguntar, para intentar entender. ¿Por qué? Comillas, punto. La pregunta, tan simple, me desarmó. ¿Por qué, David? Repetí, y una oleada de tristeza me invadió. Porque me rompiste el corazón.
porque el hijo al que había dedicado mi vida me veía como un obstáculo en su camino. Porque escuché cómo tú y tu mujer planeabais mi exilio y la remodelación de mi casa como si yo ya estuviera muerta. Por eso, hubo un largo silencio al otro lado. Podía oír su respiración, entrecortada. Yo no lo veía así, susurró. Simplemente pensaba que era lo práctico. Lo lógico. No hay nada lógico en tratar a tu madre como un activo a liquidar, David. Eso no es lógica. Eso es codicia. Y es una falta de amor tan profunda que me aterra. Volvió a quedarse en silencio. Y entonces, dijo algo que nunca esperé oír. Lo siento, mamá. De verdad, tienes razón. He sido un monstruo. Su disculpa, tan tardía, tan forzada por las circunstancias, no me produjo ningún alivio. Estaba demasiado vacía, demasiado contaminada por el miedo a las consecuencias. Las disculpas no sirven de nada ahora, David. Las acciones sí. Tienes una vida que reconstruir. Una vida en la que tendrás que aprender a ganarte las cosas por ti mismo. Esa es tu única penitencia. Y tu única esperanza. Y sin esperar su respuesta, colgué. La llamada de pánico había llegado. Pero no había traído consigo la satisfacción que yo podría haber esperado. Solo había traído la confirmación de la inmensa y desoladora distancia que ahora nos separaba. La llamada de David, con su disculpa tardía y rota, no fue el final, sino el preludio de la confrontación final. Sabía que las conversaciones telefónicas no eran suficientes. Para que el círculo se cerrara, necesitábamos mirarnos a los ojos. La visita se produjo al día siguiente. No avisaron. Simplemente, aparecieron en mi puerta a media tarde. Esta vez, no llamaron con golpes furiosos, sino con el sonido discreto del timbre. Al abrir, me los encontré en el umbral, y la imagen era desoladora. Parecían dos supervivientes de un naufragio. David había perdido peso, y en su rostro había una palidez y una tensión que le habían añadido 10 años. Mónica, a su lado, había perdido todo su brillo. Sin su maquillaje impecable y su ropa de diseño. Parecía una mujer ordinaria, cansada, y por primera vez, vulnerable. En sus manos no traían flores ni regalos. Traían el silencio. Los hice pasar al salón. La atmósfera era increíblemente tensa, cargada de todo lo no dicho, de todo el dolor acumulado. Se sentaron en el sofá. Juntos pero extrañamente distantes, como dos aliados incómodos unidos solo por la desgracia común. Yo me senté en mi sillón de siempre, el que había sido mi trono durante mi silenciosa rebelión. Pero ahora no me sentía como una reina. Me sentía como una jueza a punto de dictar una sentencia sobre su propio hijo. Gracias por recibirnos, mamá, empezó David. Su voz baja, respetuosa, un tono que no le había oído en años. Mónica permanecía en silencio, con la vista clavada en sus manos. No esperaba vuestra visita, respondí con honestidad, manteniendo una distancia prudente. No iba a ofrecerles un té ni a facilitarles las cosas. Este era su momento, su oportunidad para hablar. Hemos venido porque necesitamos entender, mamá. Y necesitamos disculparnos. ¿De verdad? Dijo David. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, en una postura de sumisión. He pasado las últimas semanas releyendo ese contrato. Y he pasado noches enteras pensando en nuestra conversación. Y tienes razón. En todo. Fui un ciego. Un arrogante. Me dejé llevar por la ambición, por las apariencias, por Mónica. Mónica levantó la vista, fulminándolo con la mirada, pero no dijo nada.
Creí que la casa me pertenecía por derecho, continuó David, ignorándola. Creí que era mi herencia natural. Nunca me paré a pensar en lo que significaba para ti. Nunca me paré a pensar que era tu hogar, tu vida. Solo veía los metros cuadrados, el valor de mercado. Veía un activo, no un santuario. Sus palabras eran las correctas. Eran las palabras que yo había anhelado oír. Pero, ¿eran sinceras? ¿O eran simplemente la estrategia de un hombre acorralado que intenta recuperar lo que ha perdido? Lo observé, escrutando su rostro, buscando una señal de la verdad. Fue Mónica quien, inesperadamente, rompió su silencio. Y lo que dijo me sorprendió. Él tiene razón, Isabel. La culpa no fue solo suya. Fue mía. Admitió en voz baja, sin mirarme. Yo lo presioné con acento agudo. Yo le metí en la cabeza la idea de que merecíamos más. Que tu casa era un obstáculo para la vida que yo quería. Fui egoísta. Y fui cruel. Y lo siento. Su confesión, su asunción de responsabilidad, era algo que no esperaba. Quizás la caída, la humillación, les había servido para algo. Quizás, al perderlo todo, estaban empezando a encontrarse a sí mismos. Vuestras disculpas llegan tarde, les dije, mi voz suavizándose por primera vez. Y el daño que habéis hecho no se puede borrar con palabras. Habéis roto algo, algo que se llama confianza. Y eso, hijos míos, no se repara en una tarde. David asintió, aceptando mi veredicto. Lo sabemos, mamá. No hemos venido a pedirte que reviertas el contrato. Sabemos que es imposible. Y sabemos que no lo merecemos. Hemos venido a preguntarte qué hacemos ahora. ¿Cómo podemos empezar a reparar esto? Comillas. Y esa fue la pregunta clave. No, ¿cómo podemos recuperar la herencia? Sino, ¿cómo podemos reparar la relación? Comillas. Era la primera señal de que, quizás, algo había cambiado de verdad en su interior. Me quedé en silencio, pensando mi respuesta. Mi amiga Carmen me había aconsejado que fuera implacable, que cortara todos los lazos. Son tóxicos, Isabel. Te harán daño de nuevo en cuanto puedan, me había advertido. Pero al mirar a mi hijo, al ver al hombre roto que tenía delante, no podía ser tan dura. Seguía siendo mi hijo. La reparación no empieza con un gran gesto, les dije finalmente. Empieza con pequeños pasos. Empieza por demostrar, con acciones, que habéis entendido la lección. Me levanté y fui a la estantería. Cogí la vieja libreta de ahorros, la que les había mostrado a ellos en mi mente tantas veces. Y volví a sentarme. La puse sobre la mesa, entre nosotros. Esta libreta, dije, es el mapa de mi vida. 30 años de sacrificios. 30 años de trabajo duro. Eso es lo que vosotros nunca entendisteis, porque nunca tuvisteis que hacerlo. Los miré fijamente. Así que esa es mi condición. Si de verdad queréis empezar a reparar esto, tendréis que aprender lo que significa el trabajo. David, tienes un título, tienes inteligencia. Úsala para encontrar un trabajo, cualquier trabajo, y manténlo. Aprende lo que cuesta ganar cada euro. Mónica, tú tienes buen gusto, tienes don de gentes. Busca un empleo, aunque sea de dependienta. Aprended a vivir con lo que ganáis, no con lo que esperáis heredar. Y en cuanto a nuestra relación, continué, no se va a arreglar con cenas ni con visitas forzadas. Se arreglará cuando yo vea que os habéis convertido en personas de las que pueda volver a sentirme orgullosa, cuando vea que el respeto ha vuelto a vuestras vidas.
respeto por el trabajo, respeto por los demás, y sobre todo, respeto por vosotros mismos. Era una sentencia dura. No les ofrecía una solución fácil, ni un perdón inmediato. Les ofrecía un camino largo y difícil, un camino de humildad y de esfuerzo, que quizás, solo quizás, al final, podría llevarlos de vuelta a la familia que habían perdido. La puerta de esta casa no está cerrada para siempre, concluí. Pero a partir de ahora, tendréis que ganaros el derecho a entrar. Y mientras los veía salir, esta vez no con rabia, sino con una expresión de sombría reflexión, supe que les había dado la única herencia que de verdad importaba. Una última oportunidad. Las semanas que siguieron a nuestra confrontación cara a cara fueron un período de una calma expectante. Mis condiciones habían quedado claras sobre la mesa, y ahora solo quedaba esperar y ver si David y Mónica estaban dispuestos a emprender el arduo camino que les había propuesto. No albergaba grandes esperanzas, después de años de observar su comportamiento, su arraigado sentido del derecho y su aversión al verdadero esfuerzo. Una parte de mí estaba convencida de que mi ultimátum sería en vano. Creía que buscarían una salida más fácil, quizás intentando impugnar el contrato legalmente a pesar de las advertencias, o simplemente, se resignarían a su nueva situación, alimentando un resentimiento silencioso hacia mí por el resto de sus vidas. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me demostró que, a veces, incluso las almas más perdidas pueden encontrar el camino de vuelta si la caída ha sido lo suficientemente dura. Las primeras noticias me llegaron a través de Carmen, mi amiga, con su red de contactos y su curiosidad insaciable. Se había convertido en mi servicio de inteligencia particular. No te lo vas a creer. Isabel, me dijo por teléfono una tarde, unas 3 semanas después de la reunión. He visto a Mónica, tu Mónica, trabajando. La noticia me dejó perpleja. ¿Trabajando? ¿Dónde? Comillas. En una de las boutiques más elegantes del centro. Como dependienta. La vi a través del escaparate. Estaba doblando jerseys de cachemira con una expresión en su rostro que nunca le había visto. Una mezcla de humillación y una extraña concentración. La imagen de Mónica, la reina de la vida social, la que solo entraba en esas tiendas para comprar, ahora trabajando allí, atendiendo a las mismas mujeres que antes eran sus amigas. Era casi increíble. Era la primera señal. El primer paso. Un paso forzado por la necesidad, sin duda, pero un paso al fin y al cabo. La siguiente señal vino directamente de David. No me llamó. En su lugar, una tarde, recibí un correo electrónico. Era un mensaje corto, formal, casi como el de un empleado a su jefe. Querida mamá, comenzaba. Solo quería informarte de que he encontrado un trabajo. No es en la arquitectura. Es un puesto de administrativo en una pequeña empresa de logística a las afueras de la ciudad. El sueldo es modesto, pero es un comienzo. Quería que lo supieras. Un saludo. David. Leí el correo una y otra vez. La falta de emoción, la simpleza del mensaje, me conmovió más que cualquier disculpa florida. No estaba intentando impresionarme. No estaba haciendo promesas vacías. Simplemente, estaba informando. Estaba cumpliendo con su parte del trato. Estaba empezando a caminar. Durante los meses siguientes, ese se convirtió en nuestro único modo de comunicación. Un correo electrónico cada 2 semanas. Siempre igual. Mamá. Sigo en el trabajo. Este mes he conseguido ahorrar X euros. Mamá. Mónica ha sido nombrada empleada del mes.
Está agotada, pero extrañamente orgullosa. Eran informes de progreso, no conversaciones. Pero en esos informes, yo leía mucho más que simples hechos. Leía la crónica de su transformación. Leía sobre la dificultad de adaptarse a una vida sin lujos. Sobre la humillación de tener que contar cada céntimo. Sobre la lenta y dolorosa adquisición de un nuevo tipo de dignidad. Una que no venía del dinero, sino del esfuerzo. Yo, por mi parte, cumplí mi promesa. Mantuve la puerta entreabierta. Una vez al mes, los invitaba a almorzar a mi casa. Al principio, las comidas eran increíblemente tensas e incómodas. Apenas hablaban. Comían en silencio, como dos extraños avergonzados. Yo no los presionaba. Hablábamos de temas neutrales. El tiempo, las noticias, mis plantas. Pero poco a poco, muy poco a poco, empezaron a abrirse. Mónica, un día, me contó con un humor amargo cómo una de sus antiguas amigas había entrado en la tienda y había fingido no reconocerla. David me habló de su jefe, un hombre exigente pero justo, que le estaba enseñando el valor de la puntualidad y la atención al detalle. Lecciones que él, en su época de jefe, nunca había valorado. Estaban aprendiendo, no solo a trabajar, sino a ver el mundo desde el otro lado, desde la perspectiva de la gente a la que ellos antes apenas veían. En una de esas comidas, unos 6 meses después del inicio de su penitencia, David me trajo un sobre. Es el primer pago, mamá. Sé que no es nada, pero es un símbolo. Quiero que sepas que mi intención de devolverte la deuda es real. Dentro del sobre había una pequeña cantidad de dinero. Miré los billetes, y luego lo miré a él. Y vi en sus ojos una sinceridad, una seriedad, que me desarmó. Y en ese momento, entendí la verdadera naturaleza de la lección que les estaba impartiendo. Nunca se había tratado de la casa. Nunca se había tratado realmente de la herencia. Esas eran solo las herramientas, el escenario. La verdadera lección era sobre el valor. Les había quitado el valor que ellos creían tener, el valor de su estatus, de su dinero, para obligarlos a encontrar un valor nuevo y más auténtico dentro de sí mismos. El valor del trabajo bien hecho. El valor de la humildad. El valor de la resiliencia. El valor de ganarse el respeto, en lugar de darlo por sentado. Cogí el sobre, pero no lo abrí. Gracias, hijo, le dije. Pero no quiero vuestro dinero. Nunca lo quise. Se quedaron mirándome, confundidos. Entonces, ¿por qué todo esto?, preguntó Mónica. Porque quería a mi hijo de vuelta, respondí, mirando a David. Al hijo que crié, al que le enseñé a ser honesto y trabajador, no al hombre arrogante y codicioso en el que te habías convertido. Quería darte la oportunidad de recordar quién eras. Y parece que, finalmente, lo estás consiguiendo. Les devolví el sobre. Usad este dinero para vosotros. Para construir vuestro futuro. Un futuro del que, esta vez, podáis sentiros verdaderamente orgullosos. La verdadera herencia, la que yo realmente quería dejarles, no estaba en un testamento. Estaba en esa lección. La lección de que el carácter es el único activo que nunca se puede embargar. Mi rechazo a aceptar su dinero. Mi declaración de que mi único objetivo había sido recuperar a mi hijo. Tuvo un efecto profundo y divergente en David y en Mónica. Para David, fue una especie de absolución. La confirmación de que la prueba, por dura que hubiera sido, nacía del amor y no de la venganza. Le quitó un peso de encima y pareció darle una nueva energía.
una nueva motivación para seguir en su camino de reconstrucción personal. Pero para Mónica, mis palabras fueron todo lo contrario. Fueron la confirmación de su derrota final. Ella, que había sido la principal arquitecta del plan para hacerse con la casa, que había visto la situación puramente en términos económicos, de repente se dio cuenta de que había perdido una guerra que ni siquiera entendía. No habíamos estado luchando por una propiedad. Habíamos estado luchando por el alma de mi hijo. Y en esa batalla, ella había perdido toda su influencia. La dinámica entre ellos, que ya era tensa por las dificultades económicas y la humillación social, se volvió insostenible. Lo supe no porque me lo contaran directamente, sino por los pequeños detalles que observaba en nuestras comidas mensuales. Empezaron a llegar por separado. Durante las comidas, apenas se miraban, y si lo hacían, era con una hostilidad mal disimulada. Mónica se volvió más cínica, más amargada. Sus conversaciones estaban llenas de pullas, de comentarios sarcásticos sobre el nuevo trabajo de oficinista de David o sobre la absurda nobleza de tener que trabajar para vivir. David, por su parte, se encerraba en un silencio tenso, aguantando sus ataques con una paciencia que parecía a punto de agotarse. Su alianza, forjada en la codicia compartida, no pudo sobrevivir a la ausencia de un premio común. Sin la promesa de la herencia, sin el botín por el que luchar, lo único que les quedaba era el resentimiento mutuo y la culpa. La ruptura, cuando llegó, fue inevitable. Fue David quien me lo contó, en una de sus visitas en solitario, unos 8 meses después de la fatídica firma del contrato. Llegó a mi casa una tarde, con el rostro sombrío. Mónica se ha ido, mamá, me dijo, sin preámbulos. Se sentó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde yo había tomado tantas decisiones, y me contó la historia. La noche anterior habían tenido la discusión final. Ella le había echado en cara su debilidad, su incapacidad para plantarme cara y reclamar lo que, según ella, les pertenecía. Le dijo que se había casado con un tiburón de los negocios, no con un empleaducho arrepentido. Y le había dado un ultimátum. O luchaba por la herencia, o ella se iba. Y entonces, por primera vez, mamá, lo vi claro, me contó David, su voz llena de una tristeza tranquila. Vi que ella nunca me había querido a mí. Había querido la vida que yo le podía proporcionar. Y en el momento en que esa vida desapareció, yo dejé de tener ningún valor para ella. Me contó que no había discutido. Simplemente le había dicho que la entendía. Y a la mañana siguiente, cuando él se despertó, ella ya no estaba. Se había llevado su ropa cara, sus joyas, y había dejado una nota escueta en la mesa, diciendo que sus abogados se pondrían en contacto con los suyos. El plan, su gran plan para una vida de lujo construida sobre mi patrimonio, se había derrumbado, y en su caída, había arrastrado consigo los cimientos de su propio matrimonio. No sentí ninguna alegría por la noticia, solo una profunda pena por mi hijo, que ahora tenía que enfrentarse no solo a su propio fracaso, sino también al abandono de la mujer a la que, a su manera, había amado. Lo siento mucho, hijo, le dije, poniendo mi mano sobre la suya. Él negó con la cabeza. No lo sientas, mamá. Es lo mejor que podía pasar. Doloroso, pero necesario. Era la última pieza de mi antigua vida que necesitaba soltar para poder empezar de nuevo de verdad. Sus palabras, su madurez al afrontar la situación, me llenaron de un orgullo inmenso.
la dura lección que le había impuesto la vida, y yo, estaba dando sus frutos. Estaba aprendiendo a distinguir entre lo superficial y lo esencial, entre el amor condicional y el incondicional. La partida de Mónica, aunque dolorosa, fue en realidad una liberación para él. Lo liberó de la presión constante de tener que demostrar un éxito material que ya no le interesaba. Y lo liberó para poder centrarse en su propia reconstrucción, en sus propios términos. Siguió con su trabajo en la empresa de logística. Siguió ahorrando, y empezó a dedicar su tiempo libre a redescubrir las pasiones que había abandonado en su carrera. Por el éxito, la fotografía, el senderismo, y, sobre todo, empezó a pasar más tiempo conmigo. Nuestras comidas mensuales se convirtieron en encuentros semanales. A veces, simplemente venía a tomar un café, y hablábamos durante horas. Hablábamos del pasado, de su padre, de sus errores, de los míos. Y en esas conversaciones, honestas y sin filtros, sentí que estaba recuperando a mi hijo, al verdadero David, al que se había perdido en algún punto del camino. Las ruinas de su plan, de su matrimonio, se estaban convirtiendo, lentamente, en los cimientos de una nueva relación entre nosotros, una mucho más fuerte y auténtica que la que jamás habíamos tenido. Había pasado casi 1 año y medio desde la fatídica firma del contrato. Mi vida se había asentado en una rutina pacífica que jamás hubiera creído posible. Mi pequeño apartamento se había convertido en un verdadero hogar, lleno de plantas, de libros y de la presencia cada vez más constante de mi hijo. Nuestra relación, reconstruida desde las cenizas, era ahora el pilar de mi existencia. David había cambiado de una forma que a veces me dejaba asombrada. La partida de Mónica, lejos de hundirlo, pareció haberlo liberado de un peso, permitiéndole ser él mismo por primera vez en años. Se había convertido en un hombre más tranquilo, más reflexivo. Había encontrado una satisfacción silenciosa en su trabajo modesto, en la simplicidad de una vida sin la presión constante de tener que impresionar a nadie. Se había hecho amigo de sus compañeros de trabajo, gente sencilla y trabajadora, y a veces me contaba sus historias con una empatía y un interés que nunca le había conocido. Habíamos sanado, o al menos, habíamos aprendido a vivir con nuestras cicatrices, a verlas no como un signo de debilidad, sino como un mapa de las lecciones que habíamos aprendido. La cuestión de la herencia, del contrato, nunca más se mencionó. Era un capítulo cerrado, un fantasma que ambos habíamos decidido dejar descansar en paz. O eso creía yo. Un sábado por la mañana, a principios de primavera, David apareció en mi casa sin avisar. No era nuestro día habitual de encuentro, así que su visita me sorprendió. Traía en sus manos no un pastel ni unas flores, sino una caja de cartón grande y algo destartalada. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa enigmática. «Necesito tu ayuda con un proyecto». Mi curiosidad se despertó. Lo hice pasar y él dejó la caja en el suelo del pequeño salón. «¿Qué traes ahí?», le pregunté. «Es una sorpresa. O más bien, el principio de una», respondió. Se arrodilló y abrió la caja. Dentro, envueltos cuidadosamente en periódicos viejos, había docenas de pequeños azulejos de cerámica, pintados a mano. Eran preciosos. Cada uno era diferente, con motivos de flores, de pájaros, de patrones geométricos, en tonos de azul cobalto, amarillo y verde. «Son bonitos, ¿verdad?», dijo, sacando uno y pasándomelo. Los encontré en un pequeño taller de artesanos a las afueras de la ciudad. Son baldosas de estilo tradicional.
Eran preciosos. Sí, pero yo no entendía nada. Son para ti, mamá. Para el jardín. Lo miré, aún más confundida. ¿Qué jardín, David? Mi jardín ahora mismo son 4 macetas en el balcón. Él sonrió de nuevo, una sonrisa que contenía un secreto. No por mucho tiempo, dijo. Y entonces, me contó su plan. Durante los últimos meses, sin yo saberlo, había estado ahorrando cada céntimo que ganaba. Había renunciado a cualquier gasto superfluo. Y con ese dinero, había estado buscando algo. No un apartamento para él, sino un pequeño terreno. Un pequeño trozo de tierra a las afueras del pueblo donde yo vivía antes. Un lugar abandonado pero que, según él, tenía potencial. No es grande, mamá. Apenas da para una pequeña casita y un trozo de jardín. Me explicó, su voz llena de una excitación contenida. Pero lo he comprado. Es tuyo. Lo he puesto a tu nombre. Me quedé sin palabras. La magnitud del gesto me abrumó. Él, con su sueldo de administrativo, había estado ahorrando durante un año para comprarme un trozo de tierra. Era un sacrificio inmenso. Y mi idea, continuó, es que construyamos juntos, poco a poco, los fines de semana, un pequeño invernadero, un lugar para tus flores, para tus orquídeas, un nuevo jardín secreto, como tu tienda. Señaló los azulejos. Y quiero que cubramos una de las paredes del invernadero con estos azulejos. Cada uno de ellos, como un mosaico que cuente una nueva historia. Nuestra nueva historia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. El regalo no era el terreno. Ni siquiera era el futuro invernadero. El verdadero regalo era el pensamiento, el esfuerzo, el amor que había detrás de ese gesto. Era la prueba irrefutable de que había entendido. Había entendido que lo que yo había perdido no era una casa, sino un lugar donde cultivar, un lugar donde crear vida. Y ahora, él quería devolvérmelo. No con dinero fácil, no comprándome una casa ya hecha, sino construyéndolo conmigo, con sus propias manos. Era su forma de pagar la deuda. No la deuda económica, sino la deuda de amor. No sé qué decir, David, susurré, completamente sobrepasada por la emoción. No tienes que decir nada, mamá, respondió, su propia voz quebrada por la emoción. Solo tienes que enseñarme a plantar las rosas. Aquel pequeño gesto, aquella caja de azulejos pintados, fue el verdadero comienzo de nuestra reconciliación. Fue el momento en que supe, sin ninguna duda, que había recuperado a mi hijo. El hombre que se había arrodillado en el suelo de mi pequeño salón, rodeado de azulejos de colores, ya no era el CEO arrogante que se había avergonzado de su madre. Era el hijo de un profesor y de una mujer que amaba las flores. Y finalmente, después de un largo y doloroso desvío, había encontrado el camino de vuelta a casa. El gesto de Beatriz, aquella humilde ofrenda de 50 euros ganados con su propio sudor, fue la llave que abrió la última puerta cerrada de mi corazón. La abracé en medio de la floristería. Y en ese abrazo, sentí cómo se disolvía el último rescoldo de mi resentimiento. Ya no era una cuestión de justicia ni de lecciones. Era, simplemente, una madre abrazando a su hija perdida que, por fin, había encontrado el camino de vuelta. La guié a la pequeña trastienda, el mismo lugar donde, meses atrás, yo había llorado mi propia desesperación en el hombro de Clara. Y allí, con el aroma de las flores como único testigo, tuvimos la conversación que llevábamos años necesitando tener. Le devolví el sobre con el dinero. Pero esta vez, cuando ella intentó protestar,
Puse mi mano sobre la suya con firmeza. La deuda monetaria es lo de menos, Beatriz. Y ya ha empezado a saldarse, le dije con suavidad. Lo que importa ahora es la otra deuda, la del corazón. Y esa solo se paga con honestidad. Así que, por favor, háblame. Cuéntamelo todo, sin excusas, sin justificaciones, solo la verdad. Y ella habló. Durante casi 2 horas, escuché la crónica de su caída, pero esta vez, desde su propia perspectiva. Me habló no como la víctima de un marido estafador, sino como la cómplice de una ambición desmedida. Me confesó que, en el fondo, siempre supo que el estilo de vida que llevaban era insostenible, que Ricardo estaba tomando demasiados riesgos. Pero me gustaba, mamá, admitió, su voz apenas un susurro de vergüenza. Me gustaba el lujo, me gustaba la admiración de los demás, me gustaba la sensación de ser alguien importante. Y elegí no ver las señales de peligro porque no quería que la fiesta se acabara. Me habló de mí, de cómo, poco a poco, había empezado a verme no como a su madre, sino como a un espejo de la vida que había dejado atrás. Cada vez que te visitaba en tu pequeño apartamento, confesó, cada vez que veía tu vida sencilla y humilde, sentía una punzada de culpa. Y esa culpa se transformaba en irritación. Tu existencia era un reproche silencioso a la mía. Y en lugar de enfrentarme a mi propia superficialidad, era más fácil culparte a ti, convertirte en el problema. Y entonces, llegamos a la llamada. Al momento de la negativa. Cuando llamaste pidiendo ayuda, dijo, y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Entré en pánico, porque tu problema era real. Era una grieta en la fachada de mi mundo perfecto. Ayudarte significaba admitir que el dinero no era infinito, que la vida tenía consecuencias. Y era más fácil colgar el teléfono, fingir que no existías, que seguir manteniendo la ilusión de que todo estaba bajo control. Su confesión era brutalmente honesta. No se estaba excusando, se estaba desnudando, mostrándome las partes más feas y más egoístas de sí misma. Y en esa vulnerabilidad, encontré, por primera vez, el camino hacia el perdón. Porque yo también era culpable. Yo también te fallé. Hija, le dije. Mi propia voz quebrada por la emoción. Te fallé al darte todo sin enseñarte el valor de nada. Te fallé al no poner límites. Te fallé al permitir que creyeras que mi amor era un cheque en blanco que nunca se agotaría. Quizás si yo hubiera sido una madre diferente, tú serías una hija diferente. Nos quedamos en silencio, 2 mujeres adultas reconociendo sus propios fracasos, sus propias culpas, en la ruina de su relación. No se trataba de señalar a un único culpable. Éramos un sistema familiar roto, y cada una de nosotros había jugado su papel. Lo que hiciste después, mamá, dijo ella, el no rescatarme. El enviarme a esa pensión. Al principio, te odié. Te odié con toda mi alma. Creí que era el acto de crueldad más grande que había presenciado. Pero ahora sé que fue el acto de amor más grande que me has dado nunca. Me contó cómo el trabajo en la cafetería la había transformado. Cómo el simple acto de ganar su propio dinero, de pagar su propio alquiler, le había dado un sentido de la autoestima que ninguna de sus compras de lujo le había proporcionado. Jamás. Cómo el escuchar las historias de sus compañeros de trabajo, gente que luchaba cada día con problemas reales, le había enseñado la humildad que nunca tuvo. Me quitaste el dinero, mamá, dijo, con una media sonrisa triste. Y al hacerlo, me obligaste a encontrar una riqueza que no sabía que existía. Cogí sus manos,
las que ahora tenían pequeñas callosidades por el trabajo, y las apreté con fuerza. Esa es la única herencia que tu abuelo y yo siempre quisimos dejarte, le dije. La reconciliación no fue un momento único y dramático. Fue el comienzo de un proceso de reconstrucción. La invité a cenar a mi casa esa noche. Y mientras cocinábamos juntas en mi pequeña cocina, riendo de nuestras torpezas, sentí que la herida, por fin, comenzaba a cicatrizar. No volveríamos a ser las mismas. Nuestra relación nunca volvería a tener la inocencia ciega del pasado. Pero quizás, solo quizás, podríamos construir algo nuevo. Algo más real. Algo más fuerte. Algo forjado no en la ilusión del amor incondicional, sino en la dura y hermosa realidad del perdón ganado a pulso. Nuestra conversación en la trastienda de la floristería no fue un punto final, sino un punto de partida. No borró mágicamente las cicatrices, pero sí abrió una puerta a la posibilidad de una nueva relación. Una construida sobre una base mucho más sólida y honesta que la anterior. Beatriz no aceptó el dinero que le devolví. No, mamá, me dijo con una firmeza tranquila que me llenó de orgullo. Este es el primer paso de mi camino. Y necesito darlo. Necesito sentir que estoy empezando a saldar mi deuda. Así que acepté los 50 euros, y cada mes, puntualmente, ella volvía a la floristería. A veces traía 30 euros, otras 60, dependiendo de las propinas que hubiera conseguido. Cada sobre que me entregaba era un pequeño ladrillo en la reconstrucción de su propia autoestima y de nuestra confianza mutua. Esas visitas se convirtieron en nuestro nuevo ritual. Ya no hablábamos del pasado. Hablábamos del presente. Me contaba las anécdotas de la cafetería, las historias de los clientes habituales. Yo le hablaba de las flores, de los pedidos especiales, de mi vida tranquila. En esas conversaciones sencillas, estábamos reaprendiendo a ser madre e hija, pero también a ser amigas. Descubrí a una Beatriz que no conocía. Una mujer con un inesperado sentido del humor sobre sus propias desgracias. Con una resiliencia que me asombraba y con una creciente empatía hacia las luchas de los demás. Algo que su vida de privilegios nunca le había permitido tener. Ella, por su parte, descubrió a una Adela que tampoco conocía. Una mujer con su propia vida, sus propias amigas, sus propias pasiones. Alguien que no giraba exclusivamente en torno a ella. El respeto mutuo, que se había perdido en algún punto del camino, estaba volviendo a crecer entre nosotras. Un día, unos meses después de nuestro primer encuentro, vino a la tienda con los ojos brillantes de una emoción diferente. Me han ofrecido otro trabajo, mamá, me anunció. La dueña de la cafetería. Impresionada por su ética de trabajo y su inteligencia, le había ofrecido encargarse de la contabilidad y la gestión del local. Ya no sería camarera, sino la administradora. Era un pequeño paso hacia arriba, pero era un paso que se había ganado ella sola, sin la ayuda de nadie. Celebramos su ascenso con una cena en mi pequeño apartamento. Fue la primera vez que cocinaba para ella en más de un año. Y mientras la veía comer con un apetito sano, mientras hablábamos y reíamos, sentí una oleada de una felicidad tan pura y tan profunda que se me hizo un nudo en la garganta. Tenía a mi hija de vuelta, no a la diseñadora de éxito, sino a una versión mucho mejor. Una mujer real, humilde y fuerte. El proceso legal de Ricardo, su marido, siguió su curso. Fue condenado a varios años de cárcel. Beatriz lo visitó una última vez en prisión, no por amor, sino para cerrar ese capítulo. Salió de allí, me contó,
con una sensación de paz, liberada por fin del fantasma de la vida que había creído querer. Hoy, han pasado varios años. Beatriz sigue pagándome su deuda, mes a mes, con una constancia casi religiosa. El dinero, por supuesto, ya no me hace falta. Mi vida es sencilla y plena. Guardo cada euro que me da en una cuenta de ahorros especial, una cuenta a su nombre. Sé que algún día, cuando haya terminado de pagar su deuda moral consigo misma, se lo devolveré todo. Y sé que, para entonces, tendrá la sabiduría necesaria para usarlo bien. Sigue trabajando en la cafetería, que ahora gestiona con un éxito sorprendente. Ha descubierto que su talento para crear espacios con alma no se limita a las mansiones de los ricos, sino que también puede aplicarse a un pequeño negocio local, convirtiéndolo en un lugar cálido y acogedor para la comunidad. Nuestra relación es más fuerte que nunca. A veces, viene a ayudarme a la floristería en los días de mucho trabajo. Y mientras estamos allí, codo con codo, rodeadas de flores, me doy cuenta de la profunda ironía de nuestra historia. Yo le di a mi hija el dinero para que construyera su sueño, y ella casi se pierde en él. Luego, la vida le quitó todo el dinero, y fue entonces cuando realmente empezó a encontrarse a sí misma. La deuda que me está pagando, la deuda que nos unió de nuevo, nunca fue realmente sobre el dinero. La verdadera deuda, la que todos tenemos, es la de la gratitud, la del respeto, la de la responsabilidad hacia aquellos que nos han amado incondicionalmente. Y al obligarla a enfrentarse a esa deuda, al darle la lección más dura de su vida, yo, sin saberlo, le había hecho el mayor regalo de todos. Le había devuelto la oportunidad de saldarla. Y al hacerlo, le había devuelto su alma. Y así, en el humilde acto de devolver una deuda, Beatriz no solo recuperó la relación con su madre, sino que se recuperó a sí misma. La historia de Adela nos deja una lección inolvidable. A veces, el amor más grande no consiste en dar, sino en enseñar. No consiste en rescatar, sino en dejar que nuestros seres queridos aprendan a levantarse solos, incluso si eso nos rompe el corazón. Nos enseña que la verdadera gratitud no se dice, se demuestra. Ahora, como siempre, queremos escuchar vuestra voz. ¿Creéis que Adela hizo lo correcto al rechazar a su hija en su peor momento? ¿Es el amor duro una forma válida de ayudar a alguien? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Vuestra perspectiva es lo que hace grande a esta comunidad. Gracias por acompañarnos en este relato. Si esta historia te ha hecho reflexionar, la mejor forma de apoyar nuestro canal es con un me gusta, compartiendo este vídeo con tus amigos y, si aún no lo has hecho, suscribiéndote a Narrador de Almas para no perderte ninguna de nuestras historias. Soy Valeria, y os espero en nuestro próximo encuentro. Aquí, donde cada alma tiene una verdad que contar.